Muy buenos días. Damos inicio y la bienvenida a todos los participantes en el webinar Agua para uso farmacéutico según la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla y soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Para la realización de este webinar, se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. Ahora vamos a establecer las pautas generales para el desarrollo de la actividad. La conferencia tendrá una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos. Posteriormente, se abrirá un espacio de 10 minutos para que el expositor dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas al expositor, quien procederá a dar una respuesta. En caso que por razones de tiempo no podamos abordar todas las preguntas planteadas, el expositor tratará de enviar su respuesta al correo electrónico que registró el participante al inscribirse en esta actividad. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró cada participante al inscribirse una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y darle respuesta a esta encuesta, ya que siempre queremos mejorar y su opinión es muy importante para nosotros. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico registrado por cada asistente en un lapso no mayor de 24 horas después de finalizada esta actividad. Bueno, ¿qué propósito se busca con esta actividad? Como todos conocemos, la disponibilidad de medicamentos cuya calidad garantice seguridad y eficacia a los consumidores es un factor preponderante para el cuidado de la salud de la población, lo que hace necesario y oportuno el establecimiento de normas que aseguren la corrección de los procedimientos de fabricación, control y manejo de los medicamentos para obtener la calidad uniforme que se requiere. El agua es la sustancia tal vez más ampliamente usada como materia prima o material de partida en la producción, procesamiento y formulación de productos farmacéuticos, porque es capaz de disolver, absorber o suspender diferentes componentes, lo que incluye contaminantes que pueden presentar un peligro, ya sea por sí mismos o por su reacción con sustancias previstas, con resultados nocivos para la salud. En el anexo 2 del informe 47 de la Organización Mundial de la Salud sobre las buenas prácticas de farmacia, se provee, por un lado,
una serie de información sobre las especificaciones para el agua de uso farmacéutico y por el otro lado, recomendaciones sobre la calidad del agua para usos y aplicaciones específicas, como lo son la fabricación de principios activos y formas farmacéuticas y sobre las buenas prácticas de manufactura respecto al diseño, instalación y operación de los sistemas de agua en el área farmacéutica. La actividad de esta tarde está enmarcada dentro del mencionado propósito planteado en este anexo 2 de ese informe 47. Bueno, el día de hoy tenemos como expositor al doctor Francisco Javier Eguiguren, quien es farmacéutico graduado de la Universidad Central del Ecuador, con especialización en buenas prácticas de manufactura para productos farmacéuticos de la Universidad de Puerto Rico y en el programa de capacitación reguladora de productos farmacéuticos de la FDA de Puerto Rico. También tiene especialización en gestión de proyectos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene amplia experiencia en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria en aspectos técnicos y regulatorios de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, auditoría, sistemas de calidad farmacéutica y mejora continua, gestión de riesgos y continuidad del negocio. Actualmente labora como gerente de aseguramiento de calidad de Pfizer Ecuador. Adelante, doctor Eguiguren. Sí, buenas tardes, buenos días, quizá con algunos todavía. Muchas gracias por asistir a este panel, a este webinar. Me siento muy orgulloso y muy contento de poder compartir estos conocimientos y bueno, tener a los asistentes que tenemos ahora. No los podemos ver, no conocemos exactamente quiénes son, no tenemos cómo tener una mayor cercanía, pero de todos modos pienso que estos medios electrónicos nos facilitan enormemente y especialmente en estos tiempos el poder lograr este tipo de conexiones y de acercamientos. Voy entrando en materia y quiero comenzar explicando que lo que vamos a lograr hoy, y espero francamente que así lo alcancemos, es entender de manera sucinta pero integral, es decir, si queremos por lo menos cubrir todos los tópicos que el anexo 2 del informe 47 cubre, queremos entender y diferenciar el uso de los diferentes tipos de agua para uso farmacéutico, porque como vamos a ver a lo largo de la exposición, existen varios tipos de agua y todos son catalogados como agua para uso farmacéutico. Y por último, también conocer, aprender un poco más y diferenciar entre sistemas de purificación, de almacenamiento y distribución del agua. Tocaremos también algunos tópicos importantes de calificar y validar el sistema de agua purificada. Voy a empezar con una introducción para entender que la Organización Mundial de la Salud emite los llamados TRS o Technical Report Series. Entonces, cada vez que nosotros nos referimos a los llamados informe 47, informe 37, informe 32, realmente nos estamos basando en un documento de la Organización Mundial de la Salud, que es un lineamiento global y que se reúnen cada año este comité de expertos de especificaciones para preparar estos informes e incluyen guías adoptadas en forma de anexos. Entonces, entendiendo este preconcepto, estos llamados TRS, repito, Technical Report Series, emitidos por el comité de expertos anualmente, nos van a dar guías y lineamientos sobre distintos aspectos de buenas prácticas de manufactura y preparaciones farmacéuticas. Como información general, siempre podemos referirnos al WHO Technical Report Series 970, como en este caso,
o al llamado informe 47, como en este caso, para referirnos a es decir, las dos nomenclaturas, por así decirlo, son válidas. Concretamente, en este caso, vamos a referirnos al anexo número 2 de la Organización Mundial de la Salud, buenas prácticas de manufactura, agua para uso farmacéutico. Voy también aquí a hacer un énfasis particular en que el agua para uso farmacéutico debe ser entendida en el marco de las buenas prácticas de manufactura o GMP o BPM en español, debido a que es un elemento vital en la industria farmacéutica. Cada vez que vamos a producir un medicamento, pues el agua cumple un rol importante. Quiero también hacer una aclaración de que este anexo y este informe está redactado en inglés, de modo que yo voy a presentar en estos slides la mayor parte del texto en inglés. Algo puse en español, pero es muy poco. Sin embargo, no es motivo de preocupación. Primero que creo que hoy en día pues ya el inglés ventajosamente es un idioma que la mayoría vamos comprendiendo más y más. Y segundo, es un lenguaje técnico, sencillo, fácil de entender, con el que estamos familiarizados. Y en tercera instancia, pues obviamente yo lo voy a ir explicando en español. Así que nada más para que no nos sorprenda aquello y de algún modo pues incluso pedirles disculpas porque me hubiera gustado tener todo este contenido en español, pero yo me familiarizo más con el texto en inglés. El anexo 2 del informe 47 empieza por establecer unos propósitos de esta guía, de este documento. Entonces, lo primero que nos dice es que pretende guiarnos en aprender a diferenciar qué tipo de calidad voy a usar y para aplicaciones específicas. Es decir, vamos a ver que hay diversos tipos de agua purificada para uso farmacéutico y cuál es la apropiada según mi actividad. También me da una guía acerca de especificaciones. Sin embargo, es claro que simplemente lo que hace es que nos refiramos a las farmacopeas que tienen la especificación técnica. Es decir, en este anexo no esperemos ver que me diga como especificaciones acerca del pH, la conductividad, del DOC. Me dice que eso debe ser medido, lo voy a revisar más adelante, pero ya los valores concretos, si yo quiero encontrarlos, me debo referir a la USP o a la farmacopea europea a la que yo haya acogido en mi país para encontrar la especificación en concreto. Estos lineamientos también son útiles para otro tipo de industria u uso específico, por ejemplo, la industria alimentaria. Sin embargo, debemos entender que si así fuera tomado para ese otro tipo de industria, debería tomarse nada más como un lineamiento general, puesto que ya no es obligatorio. Mientras que si estamos hablando de industria farmacéutica, estos lineamientos son adoptados por la mayoría de agencias reguladoras de nuestros países en Latinoamérica. Eso quiere decir que si una vez fue adoptado como un lineamiento regulador, es de carácter obligatorio. Y en esos casos es para la industria farmacéutica, no para otros tipos de industria. También el anexo hace una nota diciéndonos que no cubre agua para administración a pacientes o para el uso de pequeñas cantidades de agua en farmacias, es decir, no nos serviría como lineamiento para quienes eventualmente hacen preparaciones galénicas. Como se dijo hace un instante, vale comentar que el agua es la materia prima universal. Su propia estructura química, y si recordamos brevísimamente de nuestras clases de química en la universidad, pues tienen características únicas, como por ejemplo la alta polaridad y la formación de puentes de hidrógeno. Aquí en la gráfica le vemos formando puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Sin embargo, es capaz también de formar esos mismos puentes de hidrógeno con moléculas que tengan grupos OH, por ejemplo el alcohol, y formar las famosas soluciones hidroalcohólicas que la mayoría de farmacéuticos hemos trabajado y conocemos. Siendo así esto que es una maravilla, como materia prima el agua es maravillosa y nos sirve como para disolver, absorber, suspender, pero al mismo tiempo su propia naturaleza también entraña riesgos. Recordemos que el agua es la esencia de la vida y si es la esencia de la vida, pues es el componente esencial y vital también para microorganismos. Estamos también frente a riesgos de contaminación, de reacción con los componentes de la fórmula. Recordemos los conceptos de hidrólisis, por ejemplo, y de cinética química, en donde a mayor actividad de agua, mayor posibilidad de contaminación microbiana, de reacción química. En fórmulas secas o con muy poco contenido de agua, pues obviamente es diferente.
Bien, esto nos lleva a la absoluta necesidad de tomar control sobre la producción, el almacenamiento y la distribución de agua purificada en el uso farmacéutico. Y el control de calidad se convertirá obviamente en una alta prioridad con controles estrictos, químicos, microbiológicos, durante la producción, el almacenamiento y la distribución del agua que preparemos. En el siguiente capítulo del anexo se nos establecen ciertos principios generales. Por ejemplo, que los sistemas de producción de agua purificada para uso farmacéutico deben ser diseñados, instalados, calificados y mantenidos de modo que aseguremos una producción de calidad, de alta calidad. Debe considerarse la capacidad, cuántos litros voy a necesitar por día, y por supuesto estos sistemas de producción deben estar adecuadamente validados. A breves rasgos, hablemos de conceptos como calificación de la instalación, la operación y el desempeño. Y adicionalmente deben estar sometidos a un mantenimiento regular, que ya veremos con algún detalle también más adelante. Cualquier cambio sobre la unidad purificadora de agua en una industria debe ser manejado por aseguramiento de la calidad y el procedimiento de control del cambio. La sanitización es parte importantísima y es parte de los programas de prevención de la contaminación biológica. En el capítulo 3 se refiere a especificaciones del agua. Entonces, vamos a familiarizarnos ahora mismo con ciertas expresiones en inglés y ciertos acrónimos. Por ejemplo, cuando veamos el acrónimo DW, significa Drinking Water, que lo podríamos entender en nuestro idioma español como agua potable. Entonces existen numerosas fuentes naturales de abastecimiento, de lo que luego, mediante tratamiento, se convertirá en agua potable. Por ejemplo, fuentes, pozos, ríos, lagos y, por supuesto, el mar. Sin embargo, pues obviamente si se tratara del mar, deberíamos hablar de un proceso de desalinización, y estos son los tratamientos típicos que el agua incluiría. Quitar, remover toda clase de componentes no deseados, minerales, desalinizar, ablandar, remover iones específicos, lograr una reducción de material particulado, especialmente material orgánico, y, por supuesto, el tratamiento antimicrobiano entre los elementos más importantes. Si nuestra agua potable o drinking water está derivada de una fuente pública, pues puede ser una combinación de más de una de las fuentes naturales que se han listado. Es decir, no sabemos nuestras fuentes públicas de agua potable, comúnmente los municipios, por ejemplo, con qué fuentes están contando. Típicamente pueden ser ríos o lagos, pero nosotros usualmente no tenemos esa información. Respecto a cuándo validar o verificar los métodos analíticos para establecer la calidad del agua, entiendo que la pregunta es referida al tiempo. ¿Cuándo validan? Pues se hace en 3 etapas. Etapa 1, 2, 3, que yo les voy a nombrar más adelante, así que luego dejemos eso para más adelante, donde mencionaré incluso la periodicidad y los tiempos que eso toma. Es algo muy común que las fuentes de agua potable abastecidas por municipios, por organismos públicos, lleven a cabo tests y garanticen que el agua potable que se ha entregado cumple con criterios de calidad de agua para tomar o agua potable. Aquí quiero hacer una brevísima pausa para referirnos un poco al contexto actual de la pandemia y de las situaciones sanitarias que estamos observando en muchos de nuestros países. La fotografía que he colocado al lado, creo que de algún modo pretendo reflejar esto. OMS hace estos lineamientos y a veces se piensa en agua potable como lo tenemos en nuestras ciudades principales, pero agua potable también en muchos contextos geográficos de América Latina es agua potable en condiciones más precarias, distribuida por tanqueros, distribuida por vehículos, algo parecido a lo que estamos viendo en esta fotografía, y en ese sentido pues es algo que nos debería alertar acerca de la calidad del agua potable y si está cumpliendo la calidad que debe.
Bien, ahora en el capítulo 3 y continuando con esto de especificaciones de la calidad de agua y de específicamente la calidad drinking water o agua potable, es responsabilidad, esto asumámoslo. Yo puedo ser suplido de agua potable por una entidad municipal o gubernamental o un proveedor privado. Sin embargo, es responsabilidad del fabricante farmacéutico el asegurar la calidad y la fuente que me está supliendo la PW, la Purified Water. Es decir, en una auditoría frente a mi autoridad o frente a un cliente, yo no podría alegar que por ser suplida por el municipio, yo no tengo responsabilidad y tal vez de hacer mis propios tests para verificar esa calidad del agua. En cuanto a las especificaciones, y como yo lo había anticipado, el anexo 2 no me va a dar especificaciones concretas, y si hablamos de especificaciones de drinking water o agua potable, pues simplemente me dice que debo referirme a otra guía de la propia Organización Mundial de la Salud sobre especificaciones de agua potable. Me puedo referir también a estándares de la ISO o a estándares regionales o locales de las agencias. Esto es lo que comúnmente eh, vamos a hacer para encontrar la especificación. Vale comentar y decir que las especificaciones para agua potable son numerosas, es decir, estamos hablando normalmente de 80, 90, esto depende de cada país, parámetros físicos y químicos, pH, conductividad, contenido de metales pesados, contenido de trazas de plaguicidas. Incluso, por ejemplo, en regulaciones europeas se exige revisar el contenido de isótopos radioactivos considerados trazadores de radiación. Esto a raíz, podemos imaginarlo, de eventos tan ya lejanos en el tiempo como lo que pasó en Chernobyl, la explosión nuclear. A raíz de aquello, las autoridades europeas, la EMA, estableció trazadores, isótopos que son trazadores de contaminación radiactiva. No es algo común en nuestros países latinoamericanos ese parámetro, pero lo comento para especificar y dejar claro cuán específico puede ser una regulación nacional de cada país, y esa es la que debemos seguir. El siguiente tipo de agua que el anexo me establece es la llamada Bulk Purified Water. Vamos a usar este acrónimo BPW, o cada vez que lo vemos ya sabemos que se refiere a esto. ¿Qué tipo de agua es esta? Es agua purificada preparada a partir de una fuente que como mínimo debería ser drinking water, es decir, nuevamente agua potable. A partir de ahí yo parto para alcanzar la BPW y debe cumplir las especificaciones pertinentes de la farmacopea, tanto para la parte química como para la parte de pureza microbiológica, con apropiados límites de acción y alerta. Esta agua purificada en bulk, para diferenciarla un poco de la otra, que vamos a ver de inmediato, sería producida y contenida en contenedores, en tanques, pero no necesariamente distribuida a través de un loop, de un lazo. En ese caso lo conoceríamos sencillamente como PW, Purified Water. Entonces, creo que la palabra bulk simplemente nos debe alertar que estamos hablando de agua en lotes, en contenidos, en tanques dentro de mi planta. Y puede ser preparada, perdón, me salté, por diversos sistemas. Los que se mencionan en el anexo 2 como sistemas apropiados son ósmosis reversa, electrodeionización y compresión de vapor. Muchas veces es una combinación de todos estos sistemas eh, y es lo más recomendable. Partir de ósmosis reversa, pasar hacia una electrodeionización y llegar a compresión de vapor. Existe una siguiente categoría que es aún de un grado de pureza mayor, la llamada Bulk Highly Purified Water, es decir, estamos hablando de un agua altamente purificada. De nuevo, es como fuente, como agua de alimentación, requerido usar mínimo agua potable. En estos casos, pues vamos a dar un paso adicional para lograr un doble paso por ósmosis reversa y lograr esta llamada agua altamente purificada.
Importante señalizar que solamente en la farmacopea europea es encontrada este tipo de agua. De hecho, este tipo de agua purificada para uso farmacéutico es una especificación muy europea, muy usada en la Comunidad Económica Europea. Debe cumplir el mismo grado y estándares de agua para inyección, entonces ya nos podemos imaginar el alto grado de purificación del que se está hablando, incluyendo el límite de endotoxinas, es decir, prácticamente estamos hablando de la WFI Water for Injections, pero el tratamiento y el proceso puede ser diferente. Entonces, quizá la única diferencia ya de un nivel de altamente purificada con el agua para inyección vendría a ser el método de obtención. Recordemos, está altamente purificada por doble paso de ósmosis reversa, ultrafiltración y desionización. Y ahora sí nos metemos en uno de los tipos de agua más delicados que existen, obviamente, y que es el agua para inyección, la llamada bulk water for injection. Entonces, agua para inyección a nivel de bulk, a nivel de contenedores, con o sin un lazo de distribución. Esta, de nuevo, debe ser preparada a partir del agua potable o drinking water, pero usualmente con un tratamiento posterior. Es decir, lo más común es ya no solamente a partir de drinking water hacer algún tratamiento adicional, típicamente de reducir contenidos minerales y de contagio microbiano, para recién convertirse en una calidad, en una calidad que me constituya mi agua de alimentación para lograr agua para inyección. Esta no es agua estéril y no es para dosis finales. Importante entender esta, por eso es bulk. Es decir, no es la que voy a colocar en una ampollita como un disolvente para, por ejemplo, un polvo liofilizado. Es un producto intermedio en bulk y es la más alta calidad de agua farmacopea para uso farmacéutico. Este acrónimo significa Water for Pharmaceutical Use. La farmacopea internacional y la farmacopea europea permiten solamente la destilación como paso final de purificación. Es decir, para entender este alto grado de purificación y cómo se alcanza, pues el único paso sería el de la destilación. Y obviamente las especificaciones farmacopeas aquí me van a incluir endotoxinas. Quizás solo para quien no está familiarizado, aunque creería que la mayoría lo está, pero de todos modos, endotoxinas es el subproducto metabólico de las bacterias y que aunque ya no son microorganismos viables por las altas temperaturas, por el tratamiento, pues esas sustancias producto de su metabolismo son las llamadas endotoxinas y son capaces de producir reacción febril a nivel de productos inyectables. De ahí la importancia y por eso la inclusión del análisis de endotoxinas en este tipo de agua. Ahora vamos a pasar a este capítulo en donde vamos a discutir un poco la aplicación de tipos de agua específico para procesos y formas farmacéuticas dosificadas. Es decir, ahora sí vamos a entender un poco estas que hemos visto, dónde la puedo aplicar. Es decir, que el grado de agua usado debe tomar en cuenta la naturaleza y el uso deseado. Es decir, ¿qué voy a hacer? Si pongamos que voy a preparar un jarabe no estéril, pues simplemente voy a usar el, eh, el BHPW o el BPW, es decir, Bulk Purified Water o Highly Purified Water, cualquiera de los dos, en la preparación de productos donde el agua se exige que sea de una alta calidad, muy baja en microorganismos y endotoxinas, pero no necesariamente producción estéril. Si ya voy a hacer producción estéril, inyectables, evidentemente debo usar la Bulk Water for Injection, la BWFI. Debo usar esta. Y para la manufactura de agua estéril para la preparación de inyecciones, pues también esta es la calidad aceptada y recomendada. Importante esto, esta calidad de agua de la que hablábamos, que es la más alta, de más alto grado de pureza posible de obtener en el uso farmacéutico, es la misma que debo usar como enjuague final después de la limpieza de equipos y componentes que están en contacto directo con productos inyectables. Vamos a suponer justo lo que estamos viendo en esta fotografía, que yo preparo un inyectable, los viales
usados deben pasar por un proceso de enjuague, de lavado primero, de despirogenización en túneles de calor, y cualquier enjuague final que haga ya no puede usar simplemente agua purificada, sino agua altamente purificada, o mejor dicho, agua purificada para inyección, for injection. Es resaltado con rojo, for injection. Esa misma es la que debo usar en el enjuague. Hay un requerimiento adicional y dice que el vapor en contacto, el vapor es muy usado en la producción de farmacéuticos estériles. En contacto con productos inyectables, en su contenedor final, debería también estar conforme a la especificación de Bulk Water for Injection, de agua purificada para inyección, cuando se condensa. Es decir, yo debería hacer tests físicos, químicos y microbiológicos del condensado del vapor que estoy usando para ver si cumple los mismos criterios exigidos en las especificaciones cuando este tipo de agua va a ser usada en preparaciones farmacéuticas estériles inyectables. Este es el llamado vapor limpio. Entonces es algo que no puedo dejar de considerar. Vamos a pasar ahora a ver ciertos sistemas para producir y para purificar el agua. ¿Qué debo hacer básicamente? ¿Cuáles son los sistemas? Entonces, algunas consideraciones generales. Las especificaciones de calidad del agua que debo considerar, por ejemplo, la de la farmacopea USP, agua purificada o agua purificada para inyección, esencialmente esas dos, ante cuál estoy, qué especificación debo tomar en cuenta. ¿Qué cantidad de agua voy a producir? 20 litros, 100 litros, 1000 litros diarios, 4 litros diarios. Es decir, antes de entrar a analizar qué sistema voy a usar, debo tomar en cuenta esto. ¿Cuál va a ser mi agua de alimentación y qué calidad tiene? ¿Y cómo varía a lo largo del tiempo? Esto es lo que el informe denomina los cambios estacionales. Estos cambios estacionales pueden afectar mi agua de alimentación. Recordemos, agua de alimentación es el agua potable o drinking water. Entonces me puede variar de un trimestre a otro, de un mes a otro. ¿Qué instalaciones de soporte voy a necesitar? Esto es muy importante. Podríamos entrar a comprar un sistema muy costoso y no haber tomado en cuenta que ese sistema no funciona per se de manera aislada. Funciona con agua de alimentación, con electricidad, con sistemas de calentamiento, de enfriamiento, aire comprimido, sistemas de vapor, sistemas de extracción, es decir, todos esos otros sistemas de soporte o los llamados sistemas de apoyo crítico también van a entrar en juego cuando estoy eh, considerando mi sistema. Debo considerar un sustento, un soporte y un mantenimiento a esos equipos de purificación. Ese soporte, ese mantenimiento puede ser, llamémoslo, in-house dentro de mi empresa, dentro de mi planta de manufactura, o puede ser externo. Si es externo, este soporte y mantenimiento deberá estar apropiadamente calificado como un proveedor crítico de la industria farmacéutica. Debo considerar la continuidad de las operaciones. Tomemos en cuenta que estos sistemas van a operar por horas, por días, por semanas, por años. Y también debo considerar un downtime planificado. Es decir, en algún momento del año yo voy a apagar mi sistema, lo voy a someter a mantenimiento y esos downtime deben ser tomados en cuenta en un calendario de mantenimiento y de continuidad de las operaciones. Debo tomar en cuenta también los ciclos de vida, el costo a lo largo del ciclo de vida, es decir, no solo es el capital con el que cuento, sino los gastos operacionales del mantenimiento. Es lo que llamamos los costos de ciclo de vida. Me llamó la atención y me pareció solamente curioso y agradable que un anexo 2 de la WHO, que usualmente nos toca siempre temas técnicos, nos invite a tomar también en cuenta el costo del ciclo de vida de mi sistema. Y esto es algo muy importante que como profesionales debemos aprender a hacer también. Otras consideraciones generales. ¿Dónde lo voy a ubicar a mi sistema? ¿Es grande? ¿Es pequeño? El peso que tiene. Muchos de estos sistemas se ubican sobre los techos o los llamados pisos técnicos. ¿Va a soportar eso, el peso? ¿Dónde está mi ubicación? La temperatura que el sistema va a soportar. ¿Va a ser un loop caliente?
sobre los 65 grados centígrados, entonces no podré usar determinados materiales que son sensibles a la temperatura. Y por supuesto los riesgos de contaminación, el impacto adverso que puede significar que los materiales sean adsorptivos, es decir, que absorban, fenómeno de superficie, absorción con D. Consideraciones de diseño sanitario e higiénico, por supuesto, los vamos a ver incluso con detalle. ¿Qué tan resistentes son a la corrosión? Tomemos en cuenta que voy a usar sanitizantes corrosivos, ácidos. La configuración del sistema para evitar la proliferación de los microorganismos. Esto es algo clave y, por supuesto, lo estaremos enfatizando una y otra vez. ¿Qué tan tolerante es mi sistema a agentes sanitizantes? Tolerancia térmica, tolerancia química, capacidad para tomar acá donde están las tuberías, las muestras. Aquí dice samples, es un error, es samples, muestras. ¿Qué debo tomar? ¿De dónde? ¿Qué capacidad tengo? Que no estén en rincones inaccesibles. Y por supuesto, el sistema está sujeto a un continuo monitoreo. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de sistemas para producir, por ejemplo, drinking water, agua potable. Normalmente esta agua, ya lo hemos dicho, es derivada de una fuente, como un pozo, un río, un reservorio. Yo puedo estar en cualquier lugar y obtener una fuente natural para entrar a hacer este tratamiento de agua potable. O puedo no hacerlo yo, puedo obtenerlo de una fuente municipal, pública, privada, que ya me entrega un agua que cumple criterios de DW. De todos modos, los procesos típicamente empleados, yo podría optar por uno de estos, van a ser filtración, ablandamiento, usando sustancias ablandadoras que capturan iones y bajan la dureza del agua, desinfección o sanitización. El ejemplo más clásico es el hipoclorito de sodio, muy usado para desinfectar y lograr calidad agua potable. Precipitación, coagulación, floculación, reducción de concentración de componentes orgánicos específicos, inorgánicos también, y materia orgánica. Esto es básicamente un agua potable, nada difícil, y creo que en muchos de los casos en nuestras plantas farmacéuticas se los hace domésticamente dentro de la planta in-house o también se los adquiere. Deben ser monitoreados, obviamente, y una tendencia debe ser llevada. Esto es importante. Yo no me debo conformar con un control. Se sugiere 4 controles al año para que refleje la estacionalidad, pero no me debo conformar con eso, sino hacer una tendencia. Mis parámetros se mantienen o me están mostrando tendencia a subir, especialmente en determinadas estaciones. Si ya voy a pasar a la llamada Purified Water, bien sea BPW, Bulk Purified Water, o simplemente PW, debo considerar el agua de alimentación, la cantidad a producir, la especificación farmacopeica ya dicha varias veces, típicamente de la USP, y que la debo cumplir, que los puntos de muestreo estén apropiadamente localizados, ya lo habíamos comentado también. Los pasos para llegar a alcanzar este tipo de agua y con una apropiada instrumentación para medir parámetros, incluyen el flujo, es decir, son lo que debo poner medidores online dentro del sistema o medirlos aparte, pero lo normal es online. El flujo, la presión, la temperatura, la conductividad es un parámetro clave y el carbono orgánico total. Recordemos que el carbono orgánico representa o es un indicativo de materia orgánica y la materia orgánica a su vez es un indicativo de microorganismos. Es así que el TOC, el Total Organic Carbon, ha sido considerado un parámetro crítico y de hecho ha sustituido a un montón más de pruebas adicionales. Hoy en día es típico hacerlo en línea. El clásico límite establecido por la USP es 500 partes por billón y se instalan lectores en línea y yo estoy permanentemente monitoreando. Es un parámetro altamente importante. Por supuesto, debo establecer todos los mecanismos de control microbiano y de sanitización en procedimientos escritos que me digan cómo voy a evitar la contaminación microbiana. Debo tener un programa de mantenimiento, un programa de control de la temperatura. Usualmente trabajo con, y el anexo recomienda temperaturas
mayores a 65 grados centígrados. Debo proveer una desinfección ultravioleta. Debo seleccionar componentes para el tratamiento apropiados. Vamos a verlos más adelante. Y debo aplicar procedimientos de sanitización química. Los recomendados son, atención a esto por favor, el ozono, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético. Yo les quiero comentar de mi experiencia en planta de manufactura. El ácido peracético es el de mayor eficacia. Es, diría yo, inigualable en su eficacia como agente sanitizante. Pero asimismo es corrosivo. Entonces es un balance de cuándo lo uso. Por ejemplo, cada mes, cada trimestre. No puedo abusar de estos agentes sanitizantes porque mi sistema va a sufrir. Y sanitización térmica también. Ni siquiera es vapor de agua, es hacer correr agua caliente sobre mi sistema como agente sanitizante. También es altamente efectivo. Para producir agua para inyección, vamos a esta que yo sé que a muchas personas pues obviamente les interesa. La destilación es el sistema preferido, sin duda. Entonces, de nuevo voy a usar como agua de alimentación mi paso previo, es decir, mi PW o mi BPW, Bulk Purified Water. Este será recién mi sistema de alimentación, pero debo someter a un proceso de destilación. Considerando, ya lo dicho, agua de alimentación, mi agua purificada, qué calidad o especificación es la requerida, normalmente, por no decirlo siempre, la farmacopeica, y qué cantidad, las mismas consideraciones. Pero aquí el almacenamiento y distribución debe ser considerada como una pieza clave. Es decir, si estoy hablando de agua para inyección, esa distribución, ese almacenamiento en la planta debería ser configurado para prevenir proliferación microbiana en todo momento y evitar la recontaminación. Importante, por todos estos sistemas ya mencionados de ósmosis reversa, de filtración, de electrodionización, de destilación, obviamente yo ya eliminé toda posibilidad de contaminación microbiológica, pero eso ocurre en la unidad purificadora de agua, como la que estoy viendo en la fotografía. Debo preguntarme después, ¿qué ocurre en mi loop o lazo de distribución? ¿Existe la posibilidad de recontaminación? Y esto aplica para todos los sistemas, o mejor dicho, para todos los tipos de agua. Y les debo decir que la recontaminación sí ocurre. Aquí la clave es que no mantenga puntos muertos y que el lazo esté en permanente movimiento y no tenga puntos estáticos. Para producir agua para inyección, las tuberías, las válvulas, los sellos, los diagramas son elementos claves también. Deben mostrar compatibilidad con la temperatura, deben prevenir el goteo, las fugas, porque eso significarían inmediatamente un goteo acá o en cualquiera de las uniones, significarían recontaminación. Y lo ya dicho, resistencia a la corrosión. El sistema debe ser construido en acero inoxidable. Aquí sí es un debe cuando se habla de agua para inyección, pero la mayoría de industrias lo consideran también para la PW, Purified Water, es decir, para producción no estéril. Es un debe el acero inoxidable grado 316 o 316L o incluso mayor. Son los tipos de grado de acero inoxidable recomendado claramente. Algo importantísimo es efectuar la pasivación. El sistema debe ser pasivado en la instalación inicial o después de cualquier cambio significativo, que además debería pasar por un control de cambios. Pasivación se hace con ácido nítrico, normalmente diluido al 5%. 0.8 micras de rugosidad es la recomendación respecto a la rugosidad de la tubería. Las juntas y las sueldas deben ser calificadas y documentadas. Sueldas es algo que en auditoría de sistemas de agua purificada se revisa mucho en el ASO. ¿Cómo son esas sueldas? Deben ser orbitales, deben estar 100% certificadas, con adecuadas revisiones de que la protuberancia, la rugosidad sea la correcta, es decir, no más de 0.8 micrómetros de índice RA, y con materiales adecuados. Voy a tener que pasar un poco más rápido para lo que me queda porque el tiempo se está agotando, pero las preguntas nos darán luego la oportunidad de
de aclarar cualquier cosa adicional. El séptimo capítulo me habla de la calificación. Es básicamente calificar la instalación, previamente el diseño, es decir, cómo está mi diseño construido y concebido, tuberías, acero inoxidable, una ósmosis reversa primero, luego una electroionización, etcétera, etcétera. Todo eso es calificar el diseño. La instalación, cuando ya llego y lo coloco, la operación y el desempeño. Estos test deben hacerse en 3 fases. La fase 1 es un muestreo diario durante 2 semanas, intenso, y que toma todas estas consideraciones. El muestreo debe ser continuo, paso a paso en el proceso, en cada punto de uso y desarrollando a la par los OPS, los procedimientos operativos estándar acerca de la operación, la limpieza, la sanitización. Debo ir ya estableciendo mis límites de alerta. Eventualmente puedo, en la data que colecto durante estas 2 semanas de fase 1, establezco mis límites de alerta. Importante, el agua en estas 2 primeras semanas no puede ser usada en producto terminado. Si acaso la voy a usar porque tengo un histórico de varios años, nunca he hecho un ejercicio de calificación del sistema, debería justificarlo adecuadamente en un análisis de riesgos. Paso a la fase 2. La fase 2 es una repetición básicamente de la fase 1, es una confirmación mediante un nuevo monitoreo intensivo de 2 semanas que demuestra consistencia en la operación. Es decir, en la fase 2 yo confirmo que mi sistema es capaz de producir agua en los rangos establecidos y en la calidad establecida. Y mi fase 3 finalmente es 1 año, es decir, concluida la fase 1, 2 semanas, la fase 2, 2 semanas, con muestreo muy intensivo, diariamente y en todos los puntos, yo paso a la fase 2 donde puedo relajar el muestreo, ya quizás simulando lo que va a ser mi plan de monitoreo, muestreo continuo de por vida, usualmente, por ejemplo, un muestreo por semana, para demostrar desempeño confiable y que la variación estacional, recordemos que está afectada desde la misma agua potable, la variación estacional no me está afectando. Es por eso que la fase 1 se completa durante todo un año. Ojo, que parte al haber concluido la fase 1 y 2. En otras palabras, la calificación total me va a tomar 1 año con 15 días. Ahora sí estoy en capacidad de establecer un plan de rutina, monitoreo de por vida, que lo establezco por escrito en un plan y digo qué parámetros voy a medir. De nuevo, los que ya he mencionado, presión, flujo, temperatura, conductividad y TOC. Todo esto online, pero offline, es decir, en el laboratorio, yo debo muestrear y testear las propiedades químicas, físicas y microbianas de los atributos de mi calidad de agua. Los monitoreos deben estar sujetos a un análisis de tendencia, el trend analysis. Esto es bien importante y he observado comúnmente en auditorías que suele saltarse, que me conformo con haber hecho la calificación en fase 1, 2 semanas, fase 2, 2 semanas, fase 3, todo el año. Luego incluso el monitoreo, por ejemplo, con un muestreo y análisis por semana y ya. Pero no estoy haciendo un análisis de tendencia, viendo en cuántos sigmas está mi campana, mi curva de datos. Estoy con tendencia a salirme de límites, establecí límites de acción y límites de alerta. Entonces todo eso debo considerar. Es decir, cualquier tendencia negativa o que quiera exceder los límites debería disparar una investigación profunda de causa raíz y con adecuadas capas. En esto fallamos mucho en auditoría, es decir, se suele observar, como digo, esto. Entonces, no caigamos en aquello. Si mi sistema está mostrando tendencia, aunque calificado, tendencias negativas, yo ya debo abrir una investigación con capas, acciones correctivas preventivas apropiadas. Nos queda tiempo para las preguntas y yo en este momento voy a esperar a que me las pasen por escrito, por favor, al chat para irlas contestando.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Eguiguren, por la excelente exposición y la puesta actualizada de los requerimientos generales para los sistemas farmacéuticos de agua, las especificaciones de calidad, los métodos y los sistemas de purificación, almacenamiento y distribución de agua, así como sobre las consideraciones operacionales y de inspección de estos. Vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta nos pide cada cuánto validan o verifican los métodos analíticos para establecer la calidad del agua. Ok, excelente pregunta por la que la agradezco, la verdad, porque olvidé mencionarlo. Yo no puedo iniciar a calificar acá, perdón, acá. Yo no puedo iniciar a calificar mi sistema ni en fase 1, ni en 2, ni en 3 sin métodos analíticos que voy a usar adecuadamente validados. La validación de un método analítico no existe un lineamiento sobre cuándo debe ser revalidado. Voy a decir lo que he encontrado que se ha convertido en un lugar común en la industria. Se los revalida cada 5 años o antes si es que un cambio ocurre. Es aquí también la importancia del control de cambios. Entonces, por favor, esto tómenlo como una recomendación, porque ni el anexo 2 ni otros anexos de la WHO que haya leído establecen una rutina de revalidación de metodología analítica. Pero 5 años es un plazo, creo que adecuado, porque la sensibilidad de mi método cambia, mis instrumentos cambian, pero obviamente, si el cambio ocurre antes, lo considero un cambio que afecta críticamente la validación de mi método analítico y mi control de cambios, pues por supuesto que la validación del método analítico sería antes. Muy bien. Una segunda pregunta nos plantea, ¿qué parámetros estadísticos básicos se establecen para el desarrollo de un protocolo de validación? ¿Qué criterios de aceptación se definen? Los criterios de aceptación son única y exclusivamente cumplir la especificación de agua purificada, agua altamente purificada o agua para inyección, según sea el caso, de la farmacopea pertinente. Yo simplemente debo tomar esos parámetros, por ejemplo, pH, conductividad, TOC, que son los más comunes, contagio microbiano total, que en caso de agua purificada será 0, el criterio, el parámetro, y endotoxinas, como ya lo había mencionado. Endotoxinas es exigido para agua purificada para inyección, más no para agua purificada para productos no estériles. Pero ese es el set de tests y de parámetros que yo debo tomar en cuenta, apegándome estrictamente a la USP o Farmacopea Europea y cumplo con aquello. Algo me mencionaba quien hace la pregunta de aspectos estadísticos. Ahí es donde viene aquello que había mencionado del trend análisis. Entonces, en el trend análisis, la recomendación es que se cumpla con un no alejamiento, por así decirlo, de las especificaciones en 2 sigmas. En 2 sigmas como criterio estadístico, lo tenía por acá. Entonces, aquello sería la parte de que mis límites se mantengan dentro de una exigencia de límite superior e inferior de especificación, más o menos 2 sigmas. Muy bien. Una tercera pregunta, pregunta nos plantea, buenos días, nosotros fabricamos soluciones tópicas con alcoholes. ¿Qué agua y qué método de obtención es el recomendado? Ajá, me gusta mucho esta pregunta. Esto va a depender altamente de la regulación local de cada país y de cómo ha sido inscrito tu producto frente a la autoridad sanitaria. Voy a poner básicamente 2 escenarios, que es lo que comúnmente he visto, al menos en nuestra región. O lo consideran un producto de higiene personal y cosmético, que muchas de nuestras autoridades agrupan esta categoría, en cuyo caso no te van a pedir agua purificada para uso farmacéutico. Sin embargo, aunque no me lo exigiera, yo recomiendo agua purificada al menos por ósmosis reversa. Hay esos sistemas de laboratorio no costosos, pequeños, que simplemente tienen 2
torres de ósmosis reversa. Eso es lo ideal, porque aunque voy a mezclar con etanol, creo que en el caso del contexto COVID-19 esto se vuelve interesante, porque muchos de los farmacéuticos estaban dedicándose a este aspecto de producir soluciones etanólicas para higiene al 70%, pues agua purificada, al menos pasada por ósmosis reversa. Yo insisto, aún no me lo exija mi regulación porque ha sido considerado un producto de higiene personal o incluso mal llamado cosmético en este caso. ¿Por qué? Porque no por colocar 60 o 70% de agua, perdón, de etanol, me exime de colocar un agua purificada, un agua que sea confiable. Yo no puedo colocar agua potable de la llave, no sería lo apropiado. Y más aún, si este era el segundo escenario, si es que mi producto fue inscrito como medicamento. Insisto que esto depende de cada una de las regulaciones. He visto regulaciones en la TAM que usualmente dicen esto es un medicamento, estoy hablando de soluciones etanólicas o de gel alcohol, es un medicamento y debe cumplir los requerimientos BPM de medicamento. Por lo tanto, ahí sí te aplica de lleno PW, Purified Water. No es necesario en ningún caso la WFI, la Water for Injection. Muy bien, gracias, doctor. Una cuarta pregunta nos plantea, ¿qué tipo de radioisótopos se deben y se pueden detectar en el agua? No tengo la información al momento. Me parece haber recordado iridio, pero por favor no lo tomes como respuesta final. Recuerdo haberlo visto en la especificación europea de la EMA. Es una directriz, entonces contiene alrededor, como he dicho, de 96 parámetros físico-químicos y me llamó la atención en aquella ocasión que vi eso, que incluía un radioisótopo para trazar trazas de radiación, pero no lo recuerdo. Basta con encontrar en las directrices europeas de la EMA, DW, Drinking Water, también la llaman así, y la especificación pertinente, y ahí está el radioisótopo que es el que debe ser trazado. Gracias, doctor. Otra pregunta. En fase 2 de calificación del sistema de agua, ¿el agua se puede utilizar para productos farmacéuticos? Sí, sí. Yo veo claramente que la restricción que el anexo 2 nos pone de no usarla es en la fase 1, es decir, las 2 primeras semanas. Pero en fase 2, tú ya comprobaste por ese monitoreo intensivo el cumplimiento. Fase 2 tiene el concepto de hacer como un doble chequeo, como una doble constatación de que es consistente, de que opera y produce la calidad deseada. Pero yo ya tengo el soporte de fase 1, entonces ya puedo usarla con mayor facilidad. Repito que si lo voy a usar en fase 1, porque es que muchas plantas se ven obligadas a usar en fase 1, porque han tenido el sistema por años y han estado monitoreando todos los parámetros. Es aceptable también, pero un análisis del riesgo debe ser efectuado, donde yo demuestre que por 3 años, 5 años, no sé, por un X tiempo, he venido cumpliendo consistentemente y que mi objetivo de calificar es solo demostrarlo documentalmente. Entonces, creo que es más que razonable entender que ese análisis de riesgos me soportaría usarla aún en fase 1. Sin embargo, en fase 1, pues el anexo 2 recomienda no usarla. Muy bien, muchas gracias, doctor. Preguntan, ¿cómo se aplica la HACCP en los sistemas de agua? Excelente pregunta, me gusta mucho. Recordar para quienes no lo conocen, HACCP, Health Hazard es análisis de peligros y puntos críticos de control. Es un sistema que se usa mucho para la industria alimenticia. Sin embargo, el anexo 7 del informe 37 BPM sugiere que se use el HACCP dentro de la industria farmacéutica. De todos modos, yo te sugiero no usar HACCP porque la Organización Mundial de la Salud, después del informe 37, que ya es del año 2003, han pasado ya muchos años, un poco como que abandonó esa idea de usar HACCP como herramienta de gestión del riesgo y la reemplazó por
otras herramientas de gestión de riesgo muy usadas hoy en la industria farmacéutica, como es el FMEA, el Failure Mode and Effects Analysis. Entonces, este es el más indicado método de gestión del riesgo. Pero es una muy buena pregunta porque había olvidado mencionar que una gestión del riesgo debe hacerse incluso como paso preliminar de la calificación del sistema. Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Las bibliografías sobre validación recomiendan revalidar al introducir un cambio mayor. Estos implican cambios de equipos, personal u otro cambio que pueda incidir sobre el resultado. Sí, claro, evidentemente. Creo que lo has puntualizado tú misma o tú mismo de manera excelente en tu propia pregunta. Exactamente lo que has nombrado es lo que usualmente se consideraría un cambio mayor, que debe pasar por un control de cambios y que necesariamente implicaría una recalificación del sistema. Vale decir también que en el procedimiento de control de cambios suele colocarse que se considera un cambio igual por igual, like to like le llaman en inglés. Es decir, hay piezas de repuesto que cuando yo cambio aquello que es exactamente igual en diseño, en funcionalidad, en material del que está construido, no es más que un repuesto, porque mi área de mantenimiento va a estar introduciendo repuestos. Eso no se considera un cambio que amerite una recalificación. Y en mi propio control de cambio yo debo especificarlo así. Es un like to like o un igual por igual, como le quieran llamar, por esto y esto y esto, y por lo tanto no requiere recalificar. Porque si no, cada repuesto idéntico y mínimo que es introducido en el sistema y que es parte normal del mantenimiento del día a día del sistema, implicaría un control de cambios con revalidación y recalificación del sistema y eso sería inmanejable. Bueno, un par de preguntas más por razones de tiempo. Preguntan acá, ¿qué debemos proceder con el tema de soldadura y rugosidad al recalificar un sistema ya instalado en el que no se contempló esto en un inicio y del cual no se tiene esos certificados? Sí, es una situación que es muy común en nuestras industrias. Yo recomiendo lo siguiente. Primero que nada, tratar de obtenerlos. Hay ocasiones en las que sí se obtienen esos certificados. Los certificados son tramo por tramo. Si no, no vale. Yo no puedo certificar todo mi loop, todo mi lazo. Cada tramo de la tubería debe venir con su propio certificado. Entonces, tratar de obtenerlo, hay veces que se lo logra. Muchas no se va a lograr. Mi proveedor ya no existe, mi lazo es muy antiguo. Y respecto a soldadura, que también habíamos visto que también debe ser certificada, pues con mayor dificultad aún. En esos casos, yo haría lo siguiente. Yo levantaría una desviación porque claramente ya estoy por fuera de las recomendaciones modernas de la Organización Mundial de la Salud. Debería chequear también mi regulación local para sistemas de agua purificada. Y, de nuevo, mediante un risk assessment o risk analysis, que lo hemos mencionado varias veces, demostrar que de todos modos estoy cumpliendo especificaciones farmacopeicas de calidad de agua y que por lo tanto no estoy frente a un riesgo inminente a la calidad de mi producto final y como un capa de esa desviación, colocar en un plazo mediano, quiero decir, las autoridades normalmente aceptan como un plazo mediano 1 año, 2 años, 3 años, pero no creo que debería ser más allá de eso. Un reemplazo a un sistema moderno que incluya acero inoxidable 316L certificado y soldaduras certificadas. Gracias, doctor. ¿En base a qué establezco la fecha de caducidad del agua purificada? Yo no le llamaría fecha de caducidad, yo le llamaría lo que la WHO titula un holding time, un tiempo de retención que estará dado seguramente en horas y si no en días. Y estoy entendiendo que ahí estaríamos frente al caso de un agua purificada estancada. Cuando digo estancada, quiero decir en bulk, en un tanque. Porque si no, si está en un loop, simplemente debe estar moviéndose todo el tiempo y no tiene caducidad. Con fines de
de Quality Control se le suele llamar el lote de agua al del día, pero eso es solo una referencia. En realidad ahí no hay un lote, no hay un bulk, simplemente el agua se está moviendo. Pero hay plantas que producen y almacenan. A eso es conveniente ponerle un número de lote, el del día o la fecha, y darle, entre comillas, una caducidad que no va a pasar con seguridad de las 72 horas, lo dudo, quizá 48. Y eso debe ser establecido con controles periódicos. Yo debo hacer un estudio separado que se llama Hold Time. Hay una guía en la WHO para eso. Y establezco un análisis de riesgos y luego controles regulares con toda la batería de test de farmacopea físicos, químicos y microbiológicos. Por ejemplo, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 8 horas, voy duplicando, a las 16, a las 48, a las 72. Y voy a decir hasta aquí cumple todos los parámetros y puedo usar, dejando un adecuado margen de seguridad. Bueno, dice aquí, en caso del sistema y tubería, en caso de que el sistema y tubería debe de ser de acero 316, ¿qué pasa si la generación de vapor puro para la sanitización del sistema de sanitización del sistema, la calidad de acero es 104? 304 debería ser, creería yo en la pregunta. Pero, en fin, Sí, a ver, perdón. Disculpe, doctor. 304. correcto, Disculpe. sí, sí. Respondo exactamente igual que respondí hace un momento. Yo debo hacer un análisis de riesgos. Mi departamento de ingeniería me debe dar cierto soporte, porque aquí estamos hablando de calidad de acero, que de nuevo no es la adecuada ni la recomendada. Aún para el loop de vapor, debe ser 316L. Pero entonces, lo primero es eso, una desviación. Es como reconocer, no estoy en el state of the art de la industria farmacéutica, sí, pero no tengo riesgos por esto y esto y esto, o mis riesgos identificados son este y este, con una severidad, una probabilidad, una detectabilidad. Es decir, por eso recomendaba hace un rato el método FMA y claramente dejar establecidos de una manera muy transparente cuáles son mis riesgos, cuáles son mis acciones de mitigación y cuál es mi capa para una pronta o al menos en el mediano plazo sustitución a un sistema moderno. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Se recomienda validar los métodos analíticos para establecer la calidad del agua, considerando las estaciones climáticas en aquellas industrias donde el agua se suministra por las municipalidades. La verdad me ha sorprendido esta pregunta y francamente yo nunca lo había pensado. En base a mi experiencia yo diría que no, que la validación de los sistemas analíticos, de los métodos, analíticos no están conectados con la estacionalidad. La estacionalidad va a estar conectada con mi calidad de agua, pero mi método analítico debería ser capaz de detectar, y por cierto, límite de detección y límite de cuantificación serán aspectos cruciales acá, de detectar lo que quiero detectar y demostrar lo que quiero demostrar, que mi agua cumple calidad farmacopeica. Pero una vez que el método ha sido validado para eso, yo no espero que la seasonality, la estacionalidad, esté afectándome. Yo deba tener una validación de método por el verano o el invierno o algo así. No lo veo conectado finalmente a la validación del método analítico. Gracias, doctor. Tenemos unas dos últimas preguntas. Yo por La mi parte, primera, doctora, con gusto, no tengo una restricción de tiempo. muchas gracias, doctor, por su colaboración y su amplia condescendencia. Plantea la pregunta, ¿cuál es la guía de la Organización Mundial de la Salud para establecer el hold time? Tendría que recordarlo.
Hay 52 informes de la OMS en este momento y francamente no me acuerdo. Debe estar, si no estoy equivocado, en el informe 42, pero de nuevo, por favor, no me lo tomes literal. Pero si tú colocas hold time WHO en Google, lo vas a encontrar. El término correcto es hold time y con esa palabra clave la van a encontrar. Es un anexo específico de cómo hacer un estudio de hold time. Muy bien, gracias, doctor. Claro, no es un estudio de hold time para agua purificada. Yo estoy sugiriendo que los mismos criterios se usen para determinar mi hold time, porque en realidad no es un vida útil o un vencimiento de mi agua purificada. Usar esos criterios, tomar esa guía, pero el hold time que estoy hablando es para procesos de producción, de manufactura en la planta farmacéutica. Gracias, doctor. ¿Cada qué tiempo es aconsejable cambiar los filtros de agua purificada en un laboratorio de preparaciones magistrales? No he trabajado en laboratorios de preparación magistral, entonces no conozco qué unidad purificadora de agua típica suelen usar. Podría intuir, por lo que he visto en laboratorios analíticos, que usen filtros de ósmosis reversa. Es el fabricante, en cualquier caso, esta es la mejor respuesta, es el fabricante el que debe darte los lineamientos, porque él conoce el tipo de fibra, el tamaño de poro que utilizó y la vida útil, en definitiva, de esa membrana. De todos modos, esta pregunta se conecta muy bien también con aquello del trend análisis, del análisis de tendencias. Si yo estoy llevando mi cuadro muy sencillo, una carta de control, límite superior, límite inferior, valor medio, y empiezo a observar puntos hacia arriba de mi límite. Además, recuerden lo que habíamos hablado, establecer límites de especificación y límites de alerta, que están siempre por debajo de los límites de especificación, y ya empiezo a observar una tendencia. Algo tengo que hacer, y ese algo típicamente puede incluir, por ejemplo, cambiar los filtros y las membranas de ósmosis reversa. Incluso podría darse eso antes de lo que mi proveedor me dijo, y está bien. Y no solo que está bien, hay que hacerlo. Quizá también una pregunta interesante es, ¿y si me paso de mis tiempos establecidos porque no adquirí, porque hubo escasez, por yo qué sé? De nuevo, recuerden siempre herramientas del sistema de gestión de calidad conexas con todo esto. Por ejemplo, desviaciones y gestión del riesgo. Y ahora sí, finalmente, para validar la presencia de residuos después de una sanitización, ¿es suficiente cumplir los parámetros de agua o es necesario analizar el residuo específicamente? Es suficiente con cumplir los parámetros establecidos en la farmacopea de tu respectivo sistema de agua purificada, pero más que nunca aquí los límites de detección y de cuantificación que fueron validados en la validación del sistema analítico deben ser adecuados para la detección de trazas, por ejemplo, de ácido nítrico. No es que vayas, porque ácido nítrico es el que usamos para sanitizar, no es que vayas a cuantificar el ácido nítrico, pero la sensibilidad de mi método debería valorar trazas mínimas de pH dejadas por el ácido usado en la pasivación. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Realmente le agradecemos muchísimo al doctor Eguiguren su anuencia, su colaboración para hacer posible la realización de este webinar y especialmente su disposición a dar respuesta a todas las preguntas. Quisiera también nuevamente agradecer a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas por el apoyo logístico, administrativo y técnico. Debo informar, y también por una pregunta que nos pasaron, que el video del webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en la página web del foro. En un término de 24 horas ya más o menos estarán disponibles en esos sitios. También me permito
responder la encuesta de evaluación de la calidad de la actividad que les llegará a su correo electrónico. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros. El certificado de participación será emitido por la plataforma automáticamente y enviado al correo electrónico que registró cada participante en un lapso de 24 horas. Por último, quiero aprovechar la oportunidad para informar sobre el próximo webinar que emitirá el Foro Farmacéutico de las Américas. El próximo miércoles 29 de abril, de 12 a 13 horas de Costa Rica, se emitirá un webinar relacionado con la temática del COVID-19. Vamos a hablar sobre comunicar COVID-19 desde la farmacia de comunidad, comunicación en crisis. Sin más por el momento y nuevamente agradeciendo al doctor Eguiguren su presentación, su disponibilidad y su anuencia a colaborar con el foro y a todos los participantes por su asistencia. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.